noches. Vamos a continuar con el tema de farmacología del sistema nervioso simpático. Hasta la anterior clase hemos empezado a hablar de los simpático-miméticos catecolamínicos endógenos. Hoy vamos a continuar con el resto del tema, empezando por los agonistas catecolamínicos exógenos. Bien, entonces, estos fármacos, básicamente estos tres, la dobutamina, el fenoldopan y la dopexamina. El primero sí existe en nuestro país. Este fármaco, la dobutamina, es un agonista del receptor sobre todo beta 1. Tiene actividad sobre alfa 1, pero lo hace con dos isómeros. Y esos dos isómeros se contraponen, uno estimula y el otro bloquea el receptor alfa 1, y finalmente el efecto sobre alfa 1 es cero, predominando el efecto beta 1, por lo que su uso básicamente está orientado como inotropo de elección en algunas condiciones como la insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, ¿no? Pacientes que o se descompensan súbitamente o hacen una insuficiencia cardíaca nueva a consecuencia de algún problema isquémico agudo. También se lo usa para hacer estudios de electrocardiografía de estrés, cuando se está haciendo diagnóstico de alteraciones isquémicas en el miocárdico. Normalmente, y como todas las catecolaminas, su administración es por vía intravenosa. No se hace infusión intravenosa continua. Generalmente se usan bombas de infusión. El fenoldopan y la dopexamina, dos fármacos que están en los libros, pero en nuestro país no existen, tienen efectos sobre todo en el receptor dopaminérgico 1, y el fenoldopan, además de actuar sobre el dopaminérgico 1, actúa sobre alfa 2. Ambos receptores asociados a una disminución de la presión arterial. Dopaminérgico 1, produciendo diuresis por la vasodilatación renal, y alfa 2 disminuyendo el flujo simpático desde el sistema nervioso central y produce disminución de la presión arterial. Mientras que la dopexamina, pues el efecto dopaminérgico baja la presión arterial y estimula el receptor beta 2. Al estimular el receptor beta 2, que está logrando, está produciendo una vasodilatación en el músculo esquelético, ¿verdad? De los vasos en el músculo esquelético, y cae la presión arterial. Entonces, son dos fármacos que idealmente se los usa para las crisis hipertensivas por vía intravenosa. Esa es la aplicación más importante de esos dos fármacos. Normalmente, cuando hablamos del receptor de beta 1 a nivel cardíaco y hablamos de fuerza contráctil, la forma en que esto sucede es que, primero, el beta agonista se une a su receptor, que es el beta 1 que está en las células cardíacas. Este receptor está asociado a la proteína GS y como consecuencia la denatociclasa y aumenta el AMP cíclico. Este AMP cíclico incrementa la actividad de la proteinoquinasa. La proteinoquinasa fosforila los canales de calcio sensibles al voltaje, haciendo que haya un incremento del ingreso de calcio, un flujo hacia la célula que va a incrementar obviamente pues la actividad de las miofibrilas y la fuerza contráctil del miocardio. Ese es el mecanismo de acción de los beta 1 que ya no se mencionó, pero para que se acuerden. Otras catecolaminas exógenas son el isoproterenol, que también se llama isoprenalina. Estos dos son sinónimos, cuidado con
confundir en el examen y que estén pensando que son dos fármacos diferentes. ¿Qué hace? Es un agonista no selectivo de los receptores beta. Estimula tanto beta 1 como beta 2 y el uso normalmente va a depender de cuál de estos receptores nos podría dar el beneficio. Van a ser estimulados ambos, pero usamos o se usa este medicamento en otros lados, en nuestro medio no hay, cuando el paciente tiene bradicardia sintomática o un bloqueo nodal auriculoventricular. Y el beta 2 da beneficios cuando el paciente tiene asma bronquial, por el efecto beta 2 bronquidilatador. La droxidopa es un profármaco, que significa que entra sin actividad farmacológica, metabolizado recién, puede actuar convirtiéndose en norepinefrina. Este fármaco se lo utiliza como tratamiento de la hipotensión postural, sobre todo cuando es neurogénica. Vamos a analizar algunos trazos que caracterizan a la actividad de estos medicamentos. Vamos a considerar un trazo normal, el primero, en el que tenemos la presión sistólica, la media y la diastólica. Y el espacio que hay entre cada uno de estos picos es la frecuencia cardíaca. Cuando introducimos epinefrina en un trazo, este es el trazo normal, lo que vamos a ocasionar con la epinefrina es una subida de la presión sistólica, media y diastólica. Y además vamos a incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Verdad? La norepinefrina lo que ocasiona también es una subida de las presiones tanto sistólica, media y diastólica, pero la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Por qué? Porque en este caso no existe actividad sobre el receptor beta 2 y lo único que vamos a tener es un efecto presor que a nivel de los vasoreceptores va a ocasionar una estimulación vagal que va a reducir la frecuencia de una manera compensadora. No es que la norepinefrina per se produzca bradicardia. Esta bradicardia está asociada a un reflejo homeostático. La introducción del isoproterenol no nos va a cambiar mucho la presión sistólica ni la media, pero sí nos va a cambiar la presión diastólica, porque aquí va a predominar el efecto beta 2. ¿Verdad? Como va a caer la frecuencia, perdón, va a caer la presión diastólica, van a ser estimulados los vasoreceptores, va a haber un estímulo simpático beta 1 y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Esto podemos ver en gráficos como este. En varios exámenes se usan fragmentos de esto. En otras partes del mundo, pues se usa todo el gráfico y se toma examen en función a esto, sin tener registradas muchas cosas acá, información para que ustedes se la pongan. Si hacemos un análisis de lo que hemos hablado hasta ahora, primero que hemos dicho que la presión más importante en determinar reflejos homeostáticos es la presión diastólica. Esta, la de abajo. Aquí tenemos la presión media y aquí la sistólica. Si analizamos a la norepinefrina no tiene efecto sobre beta 2. Entonces no tiene por qué caer la presión diastólica y más bien la resistencia vascular periférica es de dispararse arriba por el efecto alfa 1. Y va a ocasionar, como les había mencionado en el slide anterior, una bradicardia refleja. Si comparan con la epinefrina,
ella sí tiene efecto sobre beta 2. La presión arterial diastólica va a caer, la resistencia vascular también, y vamos a tener una taquicardia compensadora, además del efecto beta 1 que sí tiene también la epinefrina. Entonces siempre va a haber taquicardia con caída de la presión arterial diastólica. El isoproterenol, que es un agonista no selectivo de los receptores beta, pues va a producir su efecto beta 2, va a bajar la presión arterial diastólica, la resistencia vascular periférica, y se va a disparar una bradicardia, una taquicardia compensadora, más el efecto beta 1, que es más potente del isoproterenol que de la epinefrina. Y con la dopamina, dependiendo de la dosis, habíamos mencionado, pero una dosis de 0,5, lo que va a ocasionar es un estímulo de D1, que es vasodilatador, más un B2, que hace caer, debería caer la presión arterial diastólica, pero normalmente la diastólica se mantiene un poco. Y hay una bradicardia, y hay una taquicardia producida por beta 1. Entonces, estos trazos son muy característicos de cada uno de estos catecolamínicos que hemos estudiado hasta ahora. Si hacemos un pequeño resumen, las catecolaminas tienen un inicio rápido de acción, corta duración, se administran por vía parenteral, no por vía oral, y no penetran la barrera hematoencefálica. Y dependiendo del tipo de receptores que afectan, pues tienen sus utilidades, ¿verdad? La epinefrina o adrenalina actúa sobre todos los receptores. Este fármaco se usa para el asma bronquial, que hemos dicho de inestable, el shock anafiláctico, y para prolongar el efecto de anestésicos locales, sobre todo los más importantes que mencionan algunos textos de terapéutica. La norepinefrina no tiene efecto beta 2, es sobre todo presor, se usa para tratamiento de shock de varias causas. El isoproterenol, ya hemos hablado, puede ser utilizado como un agente inotropo o taquicardizante, o también en el asma bronquial, pero sobre todo se lo reconoce como un estimulante cardíaco. La dopamina, que trabaja con receptores dopaminérgicos en el tratamiento de shock, y alfa 1 y beta 1 como tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva para elevar la presión arterial en algunos casos. Y la dobutamina, que es el fármaco ideal para tratar insuficiencias cardíacas agudas. Bien, entonces con esto he terminado esto de las catecolaminas. Ahora vamos a ir a los simpático-miméticos de tipo no catecolamínico. Y vamos a analizar primero los agonistas de tipo alfa. Estos agonistas actúan especialmente en los receptores alfa. Puede ser alfa 1 o alfa 2. Los alfa 1, como ya hemos visto, pues son vasoconstrictores por excelencia. Acá tenemos fármacos como la fenilefrina, que se utiliza para la hipotensión arterial, inducida por agentes anestésicos, se usa como midriático, como descongestionante nasal. Otros fármacos que ya hemos también mencionado, la silometasolina, la tetrahidrosolona, que se los usa en los medicamentos estos de antigripales como descongestionante. Hay otros medicamentos que tienen algunas indicaciones especiales, pero que hay que conocerlos, pero no hay en nuestro medio. La amiodarona, por ejemplo, es el fármaco de elección para tratar la hipotensión postural. Estos pacientes que cambian de posición de forma brusca y sufren de mareos, a veces hasta lipotimias. El meterramino es ideal de tratar a pacientes que tienen anestesia espinal y hacen hipotensión. La mefenteramina
se usa en la hipotensión, pero generalmente es hipotensión asociada a alguna arritmia que disminuye el gasto cardíaco. La metloxamina se utiliza en el shock, pero son indicaciones que están registradas y son fármacos que se usan en esas condiciones cuando están disponibles. Los agonistas del receptor alfa-2, que hemos dicho que es un fármaco o es un receptor asociado con una retroalimentación negativa, disminuyen obviamente la liberación de norepinefrina y esto hace caer la presión arterial. También produce sedación. El fármaco prototipo es la clonidina, que tiene como indicaciones importantes, porque es el fármaco de elección, la urgencia hipertensiva y también los tics asociados con el síndrome de Tourette. Este es por un efecto central. Normalmente se utiliza en este cuadro de tics, cuando los tics son leves y moderados. Pero si el paciente tiene un cuadro de tics severos, se prefiere usar el haloperidol, que es un fármaco que van a estudiar cuando hablen del sistema nervioso central. También están indicados estos agonistas del receptor alfa-2 para tratar el cuadro de déficit de atención asociado con hiperquinesia, en la profilaxis de la migraña, en la sofocación que algunos pacientes presentan, cuando se está tratando la dependencia al tabaco, al alcohol o los opioides, para disminuir los efectos que tienen el discontinuar estos medicamentos en pacientes que son dependientes físicos, el síndrome de abstinencia. Se usa también la clonidina para el tratamiento de la diarrea, estas diarreas crónicas y difíciles de tratar que presentan los pacientes con diabetes mellitus debido a una neuropatía en todo el plexo del sistema digestivo, que es todo otro cerebro bastante complejo y interesante, ¿no? También se usa como medicación preanestésica, especialmente la clonidina. No, pero el problema de esto es que produce una hipertensión cuando se discontinúa el fármaco. La causa es que cuando se discontinúa, incrementa la norepinefrina que estaba bloqueada por el receptor alfa-2. Este estimula alfa-1, pues y se dispara la hipertensión. Y el tratamiento para esta hipertensión de rebote por clonidina, el fármaco de elección es la fentolamina, que lo vamos a estudiar la próxima semana, por vía intravenosa. Otro fármaco que tiene que ver con el receptor alfa-2 es la dexmedetomidina. Este fármaco es un agonista altamente potente de alfa-2. Se usa como medicación preanestésica también. Sus efectos, la sedación, la analgesia y la menor secreción en el aparato respiratorio alto. Nunca debe ser usada para la inducción de anestesia. Sí se puede utilizar para la medicación preanestésica, pero no para inducir, porque se requiere mayor dosis y esto va a llevar a una hipotensión severa al paciente. Entonces, hasta aquí podemos decir que los usos de los agonistas alfa-1 adrenérgicos, como la fenilefrina, es como descongestionantes por vasoconstricción, ¿verdad? La metloxamina, además de ser descongestionante, puede usarse para la hipotensión postural. La epinefrina, la norepinefrina y la dopamina, pues todos ellos tienen afinidad por el adrenoreceptor alfa-1 y esto se usa para estados de shock y temas más sistémicos. La epinefrina, hemos dicho que estimula todos los receptores, prolonga la duración de acción de todos los anestésicos, se usa en el shock anafiláctico y
el bloqueo cardíaco completo o el paro cardíaco puede ser tratado con epinefrina. Y la norepinefrina, pues para tratar estados de hipotensión en casos de shock. Entre los fármacos estimulantes de alfa-2, además están la aproclonidina y la brimonidina. Ambos fármacos, en nuestro medio hay la brimonidina, que se usa para el tratamiento del glaucoma, viene en gotitas. La aproclonidina no hay en nuestro medio, se usa para el glaucoma en otras partes. La tizanidina tiene un uso especial en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Produce relajación muscular, que es uno de los problemas con ellos, la rigidez que pueden presentar en algunos episodios de su cuadro, que es intermitente. La lofexidina se usa en el tratamiento de la dependencia opioide en pacientes adictos a fármacos opioides. Tampoco hay en nuestro medio. La moxonidina y la rilmenidina, estos son también agonistas alfa-2, que junto con un agonismo en el receptor imidazol producen una caída de la presión arterial. Y están indicados especialmente estos fármacos para tratar la hipertensión arterial resistente al esquema de primera línea y el tratamiento del dolor neuropático. Entonces, los alfa-2, como la clonidina, para disminuir la presión arterial, ¿verdad? Disminuir la resistencia vascular periférica, y a través de esto, obviamente, cuando disminuye el tono simpático, pues disminuye su efecto sobre todos los receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2, ¿verdad? Y acá esto tiene que ver más con alfa-1 y beta-2. La clonidina disminuye el efecto del sistema simpático hiperactivo en pacientes en los que se les ha retirado el fármaco a los que son dependientes, como los narcóticos, el alcohol o el tabaco. En ellos el síndrome de abstinencia está claramente activo o hiperactivo del sistema simpático. Y la alfa-metildopa, que es convertida en alfa-metilnorepinefrina, tiene un mecanismo centralmente igual a la clonidina, ¿no? Y se puede utilizar, es el agente preferido para usar en pacientes con hipertensión y embarazo. Esto vamos a ver de acá unas 2 semanas. Bien, ahora los agonistas del receptor beta, que no son catecolamínicos. En el beta podemos hablar de beta 1, beta 2 y beta 3. Vamos a empezar estudiando el beta 1. El único agonista selectivo beta 1 que no sea catecolamino es el prenalterol. Este es un no selectivo beta 1. No hay en nuestro medio y hace poco tiempo ha sido promovido en la FDA con una indicación para revertir el bloqueo beta. Vamos a hablar la próxima semana los bloqueadores beta, y cuando se quiere revertir rápidamente este bloqueo, pues el prenalterol es una opción en otras partes. Los beta 2, estos son los que tienen efectos más sistémicos, ¿no? Que afectan muchos órganos. Vamos a ver qué pasa con el receptor. Primero, bueno, aquí el beta 3 lo he puesto porque es cortito, ¿verdad? El beta 3 es el mirabegrón, que no tenemos en nuestro medio, que se usa para las urgencias e incontinencias urinarias. Está bajo estudio actualmente para ser utilizado en la insuficiencia cardíaca congestiva.
Sus efectos colaterales caen mucho la presión arterial, cefalea y infecciones urinarias. Pero el que más me interesa que veamos es los receptores beta 2. Estos, digo, los agonistas beta 2, que se clasifican en tres grandes grupos. Los agonistas beta 2 de acción corta, de acción larga y de acción muy larga. Y esta clasificación está en función a la duración de su acción. Los de acción corta, de 2 a 4 horas más o menos. Los de acción larga, 12 horas. Y los de muy larga, de 24 o más horas. Y obviamente esto cambia sus perspectivas de uso terapéutico. Si empezamos a hablar primero de estos agonistas de acción corta, tenemos los que ya hemos mencionado antes, la terbutalina, el virbuterol y el salbutamol. En nuestro medio tenemos terbutalina y salbutamol. Estos son de acción rápida, 2 a 4 horas por vía inhalatoria. Se los usa para el ataque agudo de asma bronquial. Los aval, estos de acción larga, 12 horas, el salmeterol y el formoterol. Estos se usan para la profilaxis del asma bronquial, no en el tratamiento del ataque agudo, en la profilaxis. En la profilaxis del asma inducido por el ejercicio, pacientes que hacen ejercicio y hacen broncoespasmo, toman estos medicamentos para hacer ejercicio sin sufrir un broncoespasmo. En el asma bronquial persistente, ese asma que no cese, entonces normalmente se asocian estos agonistas beta de acción larga con corticoides por inhalación. También se los usa en el EPOC, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, y asociados solo a veces con anticolinérgicos, que ya les han hablado como el ipatropium, el tiotropium, etc. Y en el asma nocturna, estos pacientes que en la madrugada despiertan con broncoespasmos si es que no reciben tratamiento, estos fármacos, como tienen 12 horas de acción, permiten un descanso sin tener crisis asmática al paciente. Y finalmente los de acción muy larga, estos fármacos que son utilizados por vía inhalatoria y solo para el EPOC, donde están el carmoterol, el indicaterol, el holodaterol y el vilanterol. Y en nuestro medio, no. Los que les he puesto en rojito, esos sí tenemos en nuestro medio. No es parte de mi tema hablar del asma, pero solo para que ustedes sepan que hay iniciativas mundiales para estandarizar más o menos el tratamiento de esta enfermedad, donde los medicamentos, tanto los de acción larga como los de acción corta, son parte de los esquemas terapéuticos asociados con corticoides. Y esto van a ustedes aprender cuando hablemos del aparato respiratorio, la parte de farmacología clínica. Los efectos adversos que tienen estos agonistas, pues son básicamente estos 4: palpitaciones, temblores, que es lo más común, en ese sentido para mí, más común. Alteraciones en el potasio, pueden existir hiperpotasemias, y la hiperglicemia que puede suceder con el uso de los agonistas beta 2. Esto del potasio normalmente se asocia a la apertura de canales de potasio, ¿no?, que producen hiperpotasemia. La insulina aumentada tiende a ir a una hipopotasemia, ¿no? Y ese es un uso secundario de la insulina del tratamiento de la hiperpotasemia, pero el peligro siempre es llevar a la paciente a la hipoglicemia. Entonces, los efectos adversos de los agonistas son estos que están remarcados en cuadrito azul.
Los usos clínicos de todos los agonistas beta 1 y beta 2. Entonces, los no selectivos, como el isoproterenol, hemos hablado de broncodilatación, de estimulación miocárdica. Los agonistas adrenérgicos selectivos en beta 1, como la dobutamina, aumento de la fuerza contráctil en insuficiencia cardíaca aguda, ¿no es cierto? Cuando administramos un beta-agonista de manera sistémica, ellos disminuyen la presión media, ¿no es cierto? Y la vasodilatación en beta 2 y cae la presión diastólica. Los agonistas betas siempre van a tener mucho cuidado con, clínicamente lo que van a tener es una caída de la presión arterial diastólica y puede haber taquicardia. Entonces, beta 2 disminuye la resistencia vascular periférica y hace caer la presión arterial. Si hay estímulo beta 1, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico, del gasto cardíaco y también va a aumentar la presión de pulso. Entonces, los agonistas beta 1, como la dobutamina, el isoproterenol se puede usar por vía intravenosa, la dobutamina también por vía intravenosa, los beta 2 agonistas por inhalación. Y va a depender pues del tiempo, ¿no? Pero normalmente el isoproterenol tiene una vida media de 12 minutos. La dobutamina de 2 minutos. Son de acción muy cortas siempre ellos. Mientras que los beta 2 de estos que se dan por vía oral, los no catecolamínicos, podemos llegar hasta 12 horas o más, como les he mencionado, los últimos que pueden pasar de 24 horas. Estos fármacos no penetran la barrera hematoencefálica, pueden ser destruidos más por la catecolometiltransferasa y menos por la MAO, y se eliminan por vía renal. Este SMART lo usan en los gringuitos para referirse o para acordarse. SMART significa inteligente. ¿Cuáles son los selectivos? ¿No? Salmeterol, el metaterol, el albuterol, la ritonina, la terbutalina, pero hay más. Puede servirles a los que quieren o les gusta usar esos acrónimos. Las indicaciones puntuales de estos fármacos son la crisis de broncoespasmo, donde el salbutamol, un agonista beta de acción corta, es el fármaco de elección, ¿verdad? El isoproterenol es un fármaco ideal para usar cuando hay bradicardia o también en torsades de ponites o la torsada de puntas, que van a ver cuando estudiemos antiarrítmicos, me imagino. Normalmente para este tipo de pacientes lo que se hace es utilizar inicialmente estos fármacos estimulantes beta 1 y beta 2, pero luego incluso se puede utilizar el sulfato de magnesio como una alternativa terapéutica porque tiene alta letalidad. Es el preámbulo de extrasístoles polimórficas de origen ventricular que anteceden a una fibrilación y paro cardíaco. En insuficiencia cardíaca, la dobutamina. En la amenaza de parto prematuro o pretermino, pues cualquiera de los agonistas, la ritonina, no hay otro medio, se puede usar el salbutamol o la terbutalina. Y en el EPOC y asociado o cualquier enfermedad asmatiforme o la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, pues estos agonistas de acción corta o larga, dependiendo si se quiere tratar la crisis o se va a tratar, se va a hacer profilaxis. No voy a meterme a hablar de
de la terapia del broncoespasmo, pero además de los beta-2 agonistas, se pueden utilizar corticoides y anticolinérgicos como el ipatrol. Y si no cede el broncoespasmo, también el sulfato de magnesio. Esto les voy a dejar para que lean ustedes. Es más o menos lo más llamativo de algunos agentes que tenemos en nuestro medio y su indicación. Y finalmente los agonistas beta-3, como el mirabegron, que es un fármaco nuevo relativamente, que les he dicho que está siendo utilizado para pacientes con vejiga hiperactiva y que también se está estudiando otros usos como la obesidad y demás, y la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a la última parte de los simpático-miméticos, que tienen que ver, o ya sea depletando a la norepinefrina, aumentando su liberación y haciendo que pues la liberación aumente el efecto sobre los receptores alfa y beta, ¿no? Hemos mencionado que cómo se genera dentro de la porción presináptica del sistema nervioso simpático su neurotransmisor, y hay muchos mecanismos en los que nosotros podemos manipular farmacológicamente desde la liberación, el almacenamiento y la producción de estos neurotransmisores. Aquí ustedes pueden observar la neurona presináptica, donde la norepinefrina es almacenada en unas vesículas, y a veces podemos utilizar fármacos que entran a las vesículas, la desplazan a la norepinefrina, y luego es el fármaco el que sale y estimula los receptores alfa o beta, con efectos simpático-miméticos, ¿no? Esto ocurre gradualmente, se usa el fármaco en dosis repetidas para que vaya reemplazando esas moléculas a la norepinefrina. Y es el fármaco luego el que es liberado, pues, ¿no? Y a veces estos no estimulan a los receptores alfa y beta, y tiene efectos hasta simpático-plégicos, dependiendo del fármaco en estudio. Vamos a ver los fármacos que son simpático-miméticos de acción indirecta. Estos lo que hacen es aumentan la liberación de la norepinefrina. Y al aumentar la norepinefrina, pues hay vasoconstricción, aumento de la presión y la frecuencia. Están las anfetaminas, la tiramina, la efedrina, fármacos que lo que hacen es actuar de forma indirecta, no van a producir ellos el estímulo, sino que van a hacer que se libere más norepinefrina. Y las anfetaminas aumentan obviamente la norepinefrina y la dopamina en el sistema nervioso central, por lo que producen una estimulación potente del sistema nervioso central. Antes vendían estos fármacos con venta libre en las farmacias, pues los estudiantes de la Facultad de Medicina consumían estos medicamentos para poder estudiar sin dormirse una noche antes del examen. Claro que les iba mal, porque una noche antes no vas a aprender farmacología. La tiramina, que es el aminoácido, precursor que viene en ciertos alimentos, ¿no? Y es importante quizás recordar que la tiramina viene en la carne procesada, en el queso madurado, la soya, esta salsa soya, las verduras como la remolacha, el brócoli, la berenjena, frijoles. ¿Por qué les menciono esto? Y bebidas como la cerveza no pasteurizada, vinos tintos y espumosos, porque hay pacientes que están tomando inhibidores de la MAO, ¿no? Y cuando entra esta tiramina que debía ser metabolizada, no es metabolizada y se generan estados de
estimulación excesiva del sistema simpático, que luego vamos a ver. La tiramina lo que hace es liberar norepinefrina en la periferia, ¿no? Y produce vasoconstricción, aumento de la presión pulmonar incluso y la frecuencia cardíaca. La efedrina tiene un efecto mixto. Tiene acciones directas sobre los receptores alfa y beta, pero aumenta también la liberación de norepinefrina. Bien, los fármacos que actúan en la síntesis de norepinefrina. Está la metirosina, que es un análogo de la tirosina, compite por coenzima tirosina hidroxilasa e inhibe la velocidad de la enzima. No, está usado en tratamiento de la hipertensión, el fibrocarcinoma, ¿no? Como fármaco adjunto. Este estímulo, la metirosina, no es un simpáticamente, en este caso está anulando la acción de la norepinefrina. ¿Por qué? Porque está compitiendo por la tirosina hidroxilasa y no va a poder formarse la norepinefrina. La reserpina, la tetrabenazina, la deutetrabenazina y la valbenazina, todas estas inhiben ese transportador de aminoácidos en las vesículas. ¿No? El producto inicial fue la tetrabenazina y actualmente estos son nuevos derivados. La deutetrabenazina, la valbenazina son nuevos. Lo que hacen es impedir la formación de la norepinefrina. La reserpina se usa para el tratamiento de la hipertensión, el tratamiento de la disquinesia tardía. Todavía no han visto ustedes, pero cuando ven pacientes psiquiátricos, los fármacos que se usan en la psicosis normalmente producen movimientos repetitivos y voluntarios. A eso se llama la disquinesia tardía. Y estos bloqueadores de la producción de norepinefrina, pues son útiles. La tetrabenazina, por ejemplo, para la correa de Huntington, que también son movimientos involuntarios. Los tics con síndrome de Tourette, la tetrabenazina. La deutetrabenazina en la disquinesia tardía, igual que la reserpina. Y la valbenazina, que son dos fármacos que pueden usarse en esto. El disulfiram bloquea la beta-hidroxilasa, o sea, no se va a producir dopamina. Los antidepresivos tricíclicos son inhibidores de la recaptación de la norepinefrina. Muchos de ellos trabajan además, como los que están viendo ustedes acá, como imipramina, amitriptilina. Ay, ¿dónde está esto? Ya. Aquí, ¿no? La imipramina, la amitriptilina, la doxepina, la nortriptilina. Estos fármacos son los antidepresivos tricíclicos. Estos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que también lo hacen con la norepinefrina, como la venlafaxina, todas las faxinas, la duloxetina, la milnacepran, la atomoxetina, todos estos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que seguramente el doctor Peralta les ha hablado con la hora de serotonina. No, la sibutramina, lo que hacen es inhibir la recaptación. Y si inhiben la recaptación, se incrementa la cantidad de norepinefrina en el gap sináptico y se estimulan los receptores adrenérgicos. La cocaína hace lo mismo. Bloquea la recaptación. Y han visto ustedes que la recaptación tiene casi el 80% de responsabilidad de quitar la norepinefrina del gap sináptico. Entonces aumenta la norepinefrina, aumenta la presión arterial y ahí el problema puede venir, las arritmias.
La mayor parte de la gente que en nuestro medio muere por sobredosis de cocaína, pues lo hace por arritmias severas o infarto. Inhibe la recaptación. Ya, entonces, normalmente los efectos de la cocaína en el sistema nervioso central es por un incremento de los niveles de dopamina que estimulan los receptores dopaminérgicos 2. El tratamiento para la adicción a la cocaína, el fármaco de adicción es la bromocriptina. La bromocriptina estimula los receptores dopaminérgicos de 2 y produce efectos similares a la cocaína. O sea que el paciente no va a tener un síndrome de abstinencia muy marcado. Y se va reemplazando la bromocriptina por la cocaína. Es decir, se deja de dar cocaína progresivamente y se da bromocriptina. Los efectos adversos de estos fármacos que actúan inhibiendo la recaptación o aumentando la liberación, como estos antidepresivos psíquicos, los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la norepinefrina, la cocaína, todos ellos aumentan la cantidad de norepinefrina en las sinapsis. Y pueden haber efectos antidepresivos. Cuando disminuye la norepinefrina, hay depresión, hipotensión. Y cuando disminuye la dopamina también, pues Parkinson, ¿no? Entonces, dependiendo de los fármacos estos que actúan en la síntesis, si lo hacen aumentando o disminuyendo, vamos a tener efectos ya sea antidepresivos o más bien depresivos. La tiramina, lo que les mencionaba, normalmente es una amina que entra con esos alimentos que les he mencionado. Es metabolizada por la MAO. Y cuando un paciente que está tomando bloqueador de la MAO se ingiere los alimentos que hemos mencionado, especialmente el queso, vino rojo, algunos vegetales, entonces lo que va a pasar es que como no hay MAO, no hay metabolismo de la tiramina, y la tiramina lo que va a hacer es incrementar la norepinefrina en la sinapsis, y va a haber un estímulo potente del receptor alfa-1 con una crisis hipertensiva que se la conoce como la reacción al queso. Pero no necesariamente es únicamente el queso, sino que pueden ser varios alimentos, como les he mencionado. Entonces, si un paciente está en tratamiento con bloqueador de la MAO, se debe tener la precaución de indicarle qué alimentos no debe ingerir. El fármaco ideal cuando existe este problema es utilizar antagonistas de los receptores alfa, como la fentolamina por vía intravenosa. La efedrina, su mecanismo de acción es un depletor. Lo que hace es una acción mixta, ¿no? Es un fármaco hipotensor en el embarazo y cuando se usan agentes anestésicos. Es midriático, se utiliza en algunos productos como descongestionante nasal, al igual que otros fármacos como la pseudoefedrina, la norefedrina, que es la fenilpropanolamina, que esta fue utilizada para tratar la obesidad, ¿no? Aquí han habido varios casos en que ha habido problemas. Está prohibido su uso de este medicamento de la fenilpropanolamina porque hay riesgo de un accidente cerebrovascular. El metilfenidato es un fármaco que bloquea la recaptación de norepinefrina y dopamina. Es estimulante.
Es el fármaco de elección en la actualidad en nuestro medio para tratar a los pacientes con déficit de atención y síndrome hiperquinesia. Tiene algunos inconvenientes el uso, ¿no? Porque puede empeorar los tics en el síndrome de Tourette. Y hay un riesgo de dependencia, especialmente cuando hay historia familiar de abuso de fármacos. Entonces, hay una nueva opción que es la atomoxetina, que puede reemplazar al metilfenidato en el manejo de este cuadro, que ahora es mucho más común en nuestro medio. Pues, en qué familia no existe un chico hiperkinético con déficit de atención y que trae problemas del colegio y tiene problemas en todo lado donde va. Otro uso es del metilfenidato, es la narcolepsia, ¿no? La farmacodicción es el modafinilo. El modafinilo es un fármaco parecido al metilfenidato y se utiliza en pacientes que tienen enfermedad que se llama de trabajadores de turnos. ¿Qué pasa con esta gente? Por ejemplo, en yacimientos en Valle Hermoso, es sitio de la planta. Hay gente que trabaja unos meses de día, otros de noche, y obviamente su ciclo circadiano se altera y comienzan a presentar alteraciones, obviamente en el sueño y en el comportamiento, y finalmente terminan en un médico porque tienen alteraciones hasta orgánicas. Entonces, el modafinilo, que es otro fármaco similar de estos que bloquean la recaptación, se usa para tratar este trastorno de los turnos, trabajadores de turno. También se usa para los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, gente que está empezando a dormir y de pronto dejan de respirar. Hay actualmente este fármaco que es el Rianfetol, el solriamfetol, que ha sido lanzado últimamente por la FDA, que también está siendo utilizado en estos casos de atención, alteraciones asociados a los cambios de turno. Es un inhibidor de la recaptación de dopamina y norepinefrina, como lo hacen estos. Las anfetaminas, estos estimulantes, también tienen usos en el déficit de atención con hiperquinesia, en la narcolepsia y en la obesidad. El abuso de las anfetaminas en cuadros de obesidad y para combatir el sueño ha sido causa para que estos medicamentos sean retirados del comercio de muchos países. En nuestro medio solo tenemos, creo, la dextroanfetamina, ¿no? Y con mucha reserva y además con permisos especiales se pueden vender estos medicamentos. Tiene acción central, es la preferida dentro de las anfetaminas para su uso. Hay otros como la metanfetamina, que este sí es de abuso. Es un fármaco que se lo vende en otros países de manera ilegal. Y está contraindicada en embarazo porque es teratogénica. Produce el retardo del crecimiento intrauterino, defectos cardíacos, labio leporino, atresia biliar. Otros fármacos que también afectan la síntesis de la norepinefrina son la guanetidina y el guanadrel, que lo que hacen es alterar la síntesis, menos norepinefrina, sirve para el tratamiento de hipertensión, que son usados muy rara vez, y por especialidad en nuestro medio no hay ninguno de los dos. Y en otros lados se requieren protocolos muy especiales para el manejo, ¿no? Bien, entonces estas
catecolaminas, digo, estas aminas simpático-miméticas no catecolamínicas tienen una duración de acción mucho más larga. Se puede administrar por otras vías como la oral y dependiendo del receptor al que afectan, pues las indicaciones son obvias. Por ejemplo, los que afectan el receptor alfa 1 generalmente están asociadas a vasoconstricción en algunas áreas del cuerpo, como la región nasal, nasofaringe, como descongestionantes. La fenilefrina igual, elevación de la presión arterial por el efecto alfa 1, tratamiento de la taquicardia supraventricular paroxística, la clonidina en el tratamiento de la hipertensión por su efecto alfa 2, el salbutamol, la terbutalina y otros de acción corta en el receptor beta 2 en el tratamiento del asma bronquial y del EPOC. El salmeterol, el formoterol, que son de acción larga sobre el beta 2 en el tratamiento profiláctico del broncoespasmo. Y las anfetaminas y todos estos fármacos que actúan sobre alfa, beta y el sistema nervioso, pues como estimulantes en especialmente pacientes con déficit de atención, hiperquinesia, narcolepsia y obesidad, ¿verdad? Y la efedrina y la pseudoefedrina, que son mixtos, actúan en el sistema nervioso central de receptores alfa y beta, pueden ser usados como descongestionantes para elevar la presión arterial, que como hemos mencionado antes. Bien, la próxima semana vamos a abordar aspectos así puntuales sobre los bloqueadores o simpaticolíticos, tanto alfa como beta. Ahora tienen tiempo para sus próximas clases y nos vemos la próxima semana.